¿Cuántos pueden decirle aleluya al Señor? Le invito a que levante su mano en esta noche, hermano. Levanta tus manos en esta noche. Como decía la alabanza, veremos sus calles, veremos a sus mares de cristal. Levanta tus manos. Anhela ese día, iglesia, anhela ese día. Muy pronto estaremos allá. Anhela ese día, hermano. Adoramos tu santo nombre, Señor. Puede cantarle en ese coro en adoración al Señor. Veremos sus calles, calles de oro. Veremos sus carros, carros de fuego. Ángeles y arcángeles podrán la ciudad. Oh, que dicha, hermano, vamos hacia allá. Una vez más, veremos sus calles, calles de oro. Veremos sus carros, carros de fuego. Ángeles y arcángeles sobran la ciudad. Oh, que dicha, hermano, vamos hacia allá. Oh, que dicha, hermano, vamos hacia allá. Muy pronto estaremos allá. Muy pronto estaremos allá. Muy pronto estaremos allá. Muy pronto veremos a nuestro Rey. Muy pronto le veremos tal como Él es. Muy pronto veremos esas calles de oro. Muy pronto veremos ese mar de cristal. Muy pronto le veremos, iglesia. Muy pronto le veremos sentado en su trono. Muy pronto le veremos en toda su majestad, en toda su justicia, sentado a la diestra de Dios. Muy pronto, apláudale, apláudale, apláudale. Muy pronto estaremos allá. Muy pronto, muy pronto, muy pronto le verá su iglesia. Muy pronto le verá su iglesia. Alábele, 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 alábele. Él se manifiesta en aquellos que invocan su nombre. Oh, que dicha, hermano, vamos hacia allá. Aleluya, aleluya, aleluya. Poder, poder. Eso es lo que necesitamos en este lugar. Poder de Dios que se manifieste en este lugar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre él se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu
Santo sobre la iglesia se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. Esa es la masa fuerte al Señor. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale. Y algo está encendiendo, algo está encendiendo, algo está encendiendo de arriba de los cielos. Eso es el Espíritu Santo, eso es el Espíritu Santo, y eso es, y eso es. Era una zarza la que Moisés veía, era una zarza la que Moisés veía, fuego le salía y no se consumía, fuego le salía y no se consumía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que se veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que más se veía y aquel que caminó, y aquel que caminó, él está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando, está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo, está aquí, está Jesús, está aquí caminando, está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo, está aquí, está Jesús, está aquí caminando. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno, esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno, esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno, esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno, invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno, invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno, invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Sí, sí, nos vamos a gozar, 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 sí, sí, nos vamos a gozar. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica, en el Salmo 22, que la piden alabanza, que la piden alabanza. En el Salmo 22, en el Salmo 22, así, ahí habita Él, que la piden la alabanza, su poder lo llena todo, que la piden la alabanza. Cuando vengas a la iglesia, vente directo al altar, póstrate de rodillas ante el Padre Celestial, toca la pandereta, haz la guitarra sonar, hasta que marque el cielo el fuego pentecostal, hasta que marque el cielo el fuego pentecostal, hasta que marque el cielo el fuego pentecostal. Cuando vengas a la iglesia, vente directo al altar, póstrate de rodillas ante el Padre Celestial, haz tu guitarra sonar, el fuego pentecostal, hasta que marque el cielo. Jehová le dijo a Moisés, y allá arriba de los cielos, Jehová le dijo a Moisés, ¿quién se fue con el altar? ¿Quién se fue con el altar? ¿Quién se fue con el altar?
majestad. Y no era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, 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 Nazareno. Y no era la sombra, no era la sombra, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, 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 era porque se pasea en este lugar, se pasea. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, 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 el espíritu de Nazareno, 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 Nazareno. Si la lapa te goza, si la lapa te goza, si la lapa te goza, si la lapa, si la lapa te goza, si la lapa te goza, si la lapa te goza, si la lapa, si la lapa te goza, si la lapa te goza, si la lapa te goza, si la lapa te goza. Si la lama te goza, si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú dirías a la montaña, muévete, muévete. A la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se mueve con el poder de Dios. Esa montaña se mueve con el poder. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esos enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán. Y los enfermos se sanarán. Tú les dirías a los enfermos, sánense. Tú le dirías, puedes regalar tu milagro, Señor, sánense. Y los enfermos se sanarán, se sanarán. Y los enfermos 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 se sanarán. Aleluya, aleluya. Con el poder de su Espíritu Santo, con el poder de su palabra. Y así se mueve su gloria. Y aquí se mueve el poder de Dios. Y aquí se mueve su presencia. Su presencia lo ministra todo. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán. Y los enfermos se sanarán. Y podrán más no solo los enfermos. Y los enfermos sanarán.
y pondrán manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán y los enfermos, su Espíritu Santo ministra en esta noche y los enfermos se sanarán y los enfermos se sanarán. Ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Estaban todos unánimes en la congregación, estaban todos unánimes en la congregación. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo, y desde el cielo estaban todos unánimes en la congregación, estaban todos unánimes. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo, y desde el cielo bajó el Espíritu Santo, y desde el cielo bajó el Espíritu Santo, y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, 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 Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname, 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 Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo, y desde el cielo bajó el Espíritu Santo, y desde el cielo bajó el Espíritu Santo, y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname. Ven y lléname, ven y lléname de ti. Lléname, ven y lléname, ven y lléname de ti. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay siempre libertad. Libertad, libertad, libertad. Hay libertad. Hay siempre libertad, libertad, hay libertad, libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay siempre libertad, 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 hay libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay siempre libertad. Ven, 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 Espíritu divino. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu divino. Ven, ven, ven. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó. Llena mi vida, llena mi
ser, llena mi alma, me da poder, llena mi vida, llena mi ser, llena mi alma, me da poder, llena mi vida, llena mi ser, llena mi vida, llena mi ser. Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el alma, en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies. Lo siento en las manos, lo siento en los pies. Lo siento en las manos, lo siento en los pies. Llena mi vida, llena mi ser, llena mi alma, me da poder. Llena mi vida, llena mi ser, llena mi alma, me da poder. Llena mi vida, llena mi ser, llena mi alma, me da poder. Llena mi vida, llena mi ser. Aleluya. Jesús está aquí, pide lo que quiera. Jesús está aquí. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quiera. Jesús está aquí, pide lo que solamente acércate con fe. Acércate con fe delante de su presencia. Y Él te lo dará. Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quiera. Todos nosotros por la fe nos acercamos hacia Él, aunque su rostro no se ve, pero sabemos que es aquí. Todos nosotros por la fe nos acercamos. Toma control, Señor, aunque su rostro no se ve. Él tiene poder. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya está aquí, ya está aquí, el Espíritu Santo ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, el Espíritu Santo ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, el ya está aquí, ya está aquí, el Espíritu Santo ya está aquí. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, en todo mi ser. Ya está aquí, ya está aquí, el Espíritu Santo ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, el Espíritu Santo ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, el Espíritu Santo ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, el Espíritu Santo, su presencia ya está aquí, ya está aquí, el Espíritu Santo ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, el Espíritu Santo ya está aquí. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, en todo mi ser. Aleluya, 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 Él es mi rey. Aleluya, 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 Él es mi rey. Que la noche parezca día y el Espíritu de Dios se mueva. Que la noche parezca día. Que se mueva, que se mueva, que se mueva el poder de Dios. Que se mueva, que se mueva, que se mueva el poder de Dios. Que se mueva, que se mueva. Que se mueva, que se mueva. Que la noche parezca día y el Espíritu de Dios se mueva. Que la noche parezca día. Y déjalo que se mueva. Y déjalo que se mueva. Y déjalo que se mueva de tu corazón.
vivo y déjalo que se mueva. Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Que se mueva, que se mueva, que se mueva el poder de Dios. Que se mueva, que se mueva, que se mueva el poder de Dios. Que se mueva, que se mueva, que se mueva el poder de Dios. Que se mueva, que se mueva, que se mueva el poder de Dios. Los ídolos no tienen poder. Los ídolos no tienen poder. Los ídolos no tienen poder. Los ídolos, una vez más, grítenlo. Los ídolos no tienen poder. Los ídolos no tienen poder. Los ídolos no tienen poder. Jehová tiene poder. Jehová y tiene poder. Jehová y tiene poder. Jehová sí tiene poder. Jehová y tiene poder. Jehová y tiene poder. Jehová sí tiene poder. Jehová sí tiene poder. Jehová y tiene poder. Jehová y tiene poder. No hay que transportarlo porque Él está vivo. 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 No es de palo ni de yeso, ni se compra con dinero. No es de palo ni de yeso, ni se compra con dinero. No es de palo ni de yeso, ni se compra con dinero. No es de palo ni de yeso, ni se compra con dinero. Jehová sí tiene poder. 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 La sangre de Cristo 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 tiene poder. Tiene poder para sanar. Tiene poder para salvar. Tiene poder para libertar. Tiene poder para restaurar. Tiene poder para sanar. Tiene poder para salvar. Tiene poder para libertar. Tiene poder para restaurar. Aleluya. 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 Él es mi rey. Aleluya. 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 Él es mi rey. Aleluya. 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 Yo soy testigo del poder de Dios por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me da Jesús. Él nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca. En la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca. Y alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Me puede bautizar y yo sé que es Cristo. Me puede bautizar. Yo siento su santo poder. Yo siento en mi ser a un Cristo de poder. Yo siento en mi ser que yo siento en mi ser. Acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Yo siento en mi ser a un Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser. Acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Hoy se levántame, 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 hoy se levántame,
hoy levántame, hoy levántame, 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 levántame con tu poder, levántame, levántame, levántame con tu poder, levántame, levántame, levántame con tu poder, levántame, levántame. Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder, bautízame, bautízame. Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder, bautízame, bautiza con el poder de ese Espíritu Santo. Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder, bautízame, 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 voy sola. Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder, bautízame, bautízame, bautízame con tu poder, levántame, levántame, levántame con tu poder, levántame, levántame, dile, 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 bautízame, bautízame, bautízame con tu poder, bautízame, bautízame. Levántame, levántame, levántame con tu poder, levántame, levántame. Bautízame, bautízame, bautízame con